Lucas capítulo 5. Bienvenidos. Vamos ahora a la palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 5. Oremos al Señor. Padre, sé exaltado hoy. Que todos los que escuchen tu palabra, por favor, reciban a tu Espíritu. Que todos los que escuchen tu desvida, te pido, por el poder tuyo, de tu Hijo y de tu Espíritu, salva, Señor, libera, da vista. Eres poderoso para hacerlo. Perdona pecados, Señor. Te oro esto en el nombre de Jesús, sabiendo que será glorificado. Amén. Bien, hasta ahora vamos ya a empezar el capítulo 5 de Lucas y hemos visto cómo Jesús muestra ser lo que los ángeles anunciaron que Él era, y en verdad es el Salvador del mundo, Cristo el Señor. Miren qué precioso, el Salvador, Cristo, esto es el Rey, sacerdote y profeta supremo, el Señor, o sea, Dios. Entonces, a lo largo de Lucas, lo que Jesús demuestra es que Él es el Salvador, el Rey, sacerdote y profeta supremo, y Dios mismo. Qué precioso. Solo quiero que noten cómo hasta ahora cuánta gente y personas y seres han dado testimonio de que Él es quien Él dice ser, de que Él es el Salvador, el Cristo, Mesías, el Señor. Solo miren el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Vemos hasta ahora cómo los ángeles han dado testimonio de Él. El ángel Gabriel, Zacarías dio testimonio de Él. Incluso antes de Él nacer, Zacarías, Elizabeth, Juan el Bautista en el vientre de su madre Elizabeth. Los ángeles que anuncian que Jesús nació, el Salvador. Ellos mismos dicen que Él es el Salvador, el Cristo, el Señor. Los miles de ángeles que estaban ahí, los pastores que llegan a ver el nacimiento, cuando Jesús ya estaba ahí en el pesebre, los pastores dieron testimonio de Él, la gente que estaba ahí, María dio testimonio de Él, por supuesto, José, Simeón, Ana en el templo. Y esto nada más cuando Jesús era bebé. Increíble. Jesús se hace adulto, Juan el Bautista da testimonio de Él, el Espíritu da testimonio de Él a través de los milagros, pero este es lo más impresionante, el Padre mismo audiblemente da testimonio de Él, dice: Él es el Cristo, Él es mi Hijo. Y obviamente Jesús da testimonio de sí mismo. Y eso lo vimos también en el capítulo 4 de Lucas. Vimos cómo Jesús no anda con rodeos. Él mismo dice: yo soy el ungido, yo soy el Mesías. Yo he venido a cumplir la misión de mi Padre para mí, ser el Rey, sacerdote, profeta supremo. Y en su primera venida ya hablamos cómo Jesús viene a ejercer su rol sacerdotal, sumo sacerdotal, para ser nuestro gran sumo sacerdote. Versículos 18 y 19 del capítulo 4, Jesús viene y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Yo soy el ungido, Él me ha ungido. Y yo voy a traer libertad a los cautivos, daré vista a los ciegos, liberaré a los oprimidos. Vine a proclamar el año favorable del Señor. Él me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Él me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Qué hermoso. Qué hermoso. Jesús dice: a esto vine, y yo soy quien les digo que soy. Capítulo 4 vemos cómo termina Jesús demostrando que Él es quien Él dice ser, al venir y liberar a endemoniados, sanar a las personas. Él demuestra tener poder absoluto sobre el mundo demoníaco y poder absoluto sobre el mundo físico, este mundo terrenal.
tener autoridad sobre las enfermedades y revertir los efectos de la maldición. Hermanos, esto es increíble. Él vez tras vez está demostrando verdaderamente que Él es quien Él dice ser. Recordamos cómo Jesús fue a su ciudad donde fue criado, a Nazaret. Ellos lo rechazaron. Y cómo entonces dijo, bien, iré a otro sitio. Y ahora estaba en Capernaum, ahí en Galilea, siempre en la parte norte de Israel, predicando el Evangelio. Y termina el capítulo 4 también, Jesús diciendo, yo he venido a predicar, no a sanar nada más. Yo vine a predicar que el reino viene, el reino de Dios, y yo soy el rey escogido. Lo que nos lleva ahora al capítulo 5, y dice, versículo 1, aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, el lago de Genesaret, este era el mar de Galilea, ¿verdad? Vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Entonces Jesús estaba ahí proclamando la palabra a la orilla del lago. La gente era tanta que estaba golpándolo, ¿verdad? Era algo abrumador para él, y Jesús nota dos barcas. Y entonces se monta en una de ellas para usarla, por así decirlo, como un púlpito, y poder retirarse y poder predicar tranquilamente. Versículo 3, subiendo a una de las barcas que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra. Bueno, Simón, ya se nos mencionó a Simón anteriormente. Jesús sanó a la suegra de Simón, si recuerdan. Entonces Jesús se monta en la barca de Simón, el pescador, y pidió que se separara un poco de tierra. Y sentándose, enseñaba a las multitudes desde la barca. Y bueno, se nos dice que Simón y los demás pescadores estaban lavando las redes después de haber pasado toda una noche pescando. Ellos estaban lavando las redes, arreglando las redes que se rompían en ocasiones. Y ahora Jesús se monta, y no solo se monta a la barca, sino que le dice a Pedro, que en este momento se le llamaba Simón, por supuesto, Simón, ¿será que puedes mover un poco la barca mar adentro para que me retire un poco de tierra y pueda enseñar bien? Ya nos imaginamos a Simón cansado toda la noche trabajando. Le dice al Señor, bien Señor, empujémosle un poco la barca para que tenga espacio el maestro. Y después Jesús, de haber terminado su enseñanza, versículo 4, al terminar de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Y miren lo que responde Simón, versículo 5. Simón le contestó, maestro, noten cómo lo llama maestro. Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo pides, echaré las redes. Básicamente, Pedro lo llama al maestro. Y es como que incluso le estuviera diciendo, tenías que ser un maestro y no un pescador, ¿verdad? Porque todos los pescadores sabemos que a esta hora no se pesca. Y que los peces vienen a las partes menos profundas durante la noche. Y que ahí es donde aprovechamos a pescarlos. Durante el día, los peces se van a las profundidades y es casi imposible pescarlos. Tenía que ser un maestro él. Pero bueno, ¿qué pierdo con llevar un poco otra vez el barco mar adentro o a las profundidades como quiere él y volver a echar las redes? Bueno, porque tú lo pides, lo haré. O sea, Pedro ahí mismo le dijo, me parece ilógico, pero te voy a demostrar cuán ilógico es. Vamos, hagámoslo, le dice a los otros pescadores, hagámoslo. Solo porque me lo estás pidiendo, no porque yo creo que voy a pescar algo, por supuesto. Versículo 6. Cuando lo hicieron,
encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Creo que no entendemos lo que acaba de pasar aquí. Es como que usted vaya donde un agricultor o donde un granjero, alguien que siembra, vive de eso. Y pasa ya la temporada para sembrar. No logró sembrar nada. Y la tierra está seca, árida, está tan dura como una roca, como piedra. Todos sabemos que ahí no se puede sembrar. No ha habido lluvia, no llueve, no es temporada de siembra. El granjero está triste, no sembró nada. ¿Qué voy a comer? ¿Qué va a comer mi familia? Y en eso llega un hombre cualquiera que a simple vista uno lo ve y sabe, este hombre no es granjero, no sabe nada de agricultura, ni se siembra, ni nada. Y el hombre viene y le dice, tira unas semillas. El granjero queda viendo a este hombre y le dice, como que no entiendes, ¿verdad? Ahorita no va a crecer nada. Ahora no va a crecer nada. Esta no es la temporada para sembrar. Solo tienes que ver la tierra, está seca, está árida. Jamás va a crecer algo aquí. Y le dice el hombre, tira la semilla. El sembrador, por causa de la insistencia del hombre, dice, bien, ¿qué pierdo en hacerlo? Y agarra las semillas y las arroja a la tierra seca, árida, rocosa. Y contra todo pronóstico, no empezó a crecer una ramita ahí a los días y semanas, no. En ese mismo segundo empiezan a crecer robles y robles y robles y robles, y llenan el campo de ese pobre hombre que ya no tenía esperanza alguna. Empiezan a crecer todo tipo de árboles frutales. Y en ese momento, al ver el hombre todos los árboles crecer, se da cuenta, no había manera humana posible en la que esto sucediera. No estoy con un hombre, estoy con mi Creador. Y solo podemos imaginarnos a Pedro al ver esto pasarle a él. Y al ver no solo un pez, ni 2 peces, ni 3 peces, ni 4 peces, ser ahora pescados y salir, sino cientos de cientos. Como que si el Señor Dios en ese preciso momento hubiera convocado a todos los peces del mundo para llegar a ese lugar específico y mostrarle a Pedro, yo soy el Salvador del mundo, Cristo el Señor. Y Pedro, al ver esto, solo podemos imaginárnoslo, hermanos. Pedro, Simón, lo sigo llamando Pedro, pero aquí no era Pedro aún, es Simón. Simón era un pescador, de lo más común, ordinario en ese día, podríamos decir, en esa región, en ese lugar. Uno veía un pescador ahí y decía, un pescador. Nadie daba un centavo por un pescador. Era lo más común que había ahí. Pero Jesús era el Mesías, según decían. Jesús era el rabino, el maestro. ¿Por qué se fijaría en un don nadie como un pescador cualquiera? Saben, incluso, según vemos, podríamos incluso pensar que mientras Jesús enseñaba, bueno, vemos que
Pedro estaba lavando sus redes junto a los otros pescadores, arreglándolas. Y saben, las enseñanzas de los maestros y rabinos usualmente solo eran para los más intelectuales, la gente del pueblo, la gente ordinaria y común, podía decir, eso no es para nosotros. ¿Para qué escucharlo? Posiblemente Simón estaba con esa misma actitud, lavando sus redes, arreglándolas. Ahí llegó el rabino, llegó el Mesías, llegó el maestro. ¿Para qué escucharlo? Igual eso no es para mí. Nunca lo ha sido. Pero hay algo que quiero que noten aquí, hermanos. ¿Quién buscó a quién? ¿Pedro a Jesús? ¿Simón a Jesús? ¿O Jesús a Simón? Aquí vemos que Jesús buscándolo. Jesús fue allí ese día y había multitudes, pero Jesús estaba viendo a Simón. Se montó en la barca de Simón porque Jesús estaba a punto de pescar al pescador. Cuando Simón ve esto y empieza a ver pez tras pez tras pez ser pescado y salir, Simón entra en un quebranto y dice el versículo 8: al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: apártate de mí. Y ahora lo llama Señor, pues soy un hombre pecador. Y miren qué interesante. Antes lo había llamado maestro, un maestro, pero ahora no lo llama maestro. Ahora lo llama por quien él en realidad es. Y le dice: Señor. La palabra que usa aquí es Kyrios, ya se le ha enseñado. Algunos la pronuncian Curios, otros Kyrios. Se cree que la pronunciación correcta es Kyrios, entonces le diremos Kyrios. Pedro aquí viene y ya no lo llama más maestro, viene y lo llama Kyrios. Nos imaginamos a Pedro cayendo en quebranto a los pies de Jesús y le dice: ya no quiero los peces, no quiero estos pescados, solo quiero que te apartes de mí, porque soy un pecador. Miren qué interesante, no le dice a Jesús que se aparte de él porque no lo quiere, porque no quiere estar con él o porque él no cree en él, sino que al contrario le dice: apártate de mí, porque tú eres Dios y eres santo, y ya lo veo, y al ver tu gloria veo que soy un gran pecador. Apártate de mí. Miren qué interesante también la selección de palabras. Pedro no le dijo: me apartaré de ti, porque Pedro no había buscado a Jesús. Pedro le dice a Jesús: apártate de mí, porque Pedro sabía que era Jesús quien lo había buscado y lo estaba buscando. Y al ver todos esos pescados, ahora Pedro sabía: este hombre, el Señor, se acercó a mí sabiendo que yo soy un pecador. ¿Por qué lo hace? Yo no soy digno ni siquiera de verlo. Apártate de mí, pues soy un hombre pecador.
Pedro reconoció su condición y supo: yo no merezco estar en su presencia. Merezco estar lejos, por siempre apartado de Él, porque soy pecador, he quebrantado la ley de Dios. Yo no soy digno de siquiera ver al Santo. Merezco el infierno. Miren la respuesta de Jesús en el versículo 10. Pero miren, antes de eso, miren lo que dice el versículo 9. ¿Por qué le dijo Pedro esto a él? Versículo 9. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Miren qué cosa. Ellos ahora tenían un gran asombro, un gran temor. Si recuerdan, esto ya había pasado antes, cuando las personas veían a los ángeles, les entra un gran temor y asombro, pero porque veían la gloria externa de estos seres. Pero aquí Pedro, Jacobo y Juan no ven la gloria externa de Jesús, sino que el Señor les concede ver su gloria interna. Y hermanos, Jesús a simple vista podía parecer un cualquiera. Les digo, si hoy tuviéramos una fotografía de Jesús junto a sus 12 apóstoles, no sabríamos quién es Jesús. Porque Jesús estaba velado en carne y era igualito a cualquier ser humano. Y a simple vista uno lo veía y decía: un hombre más. Pero lo que no sabían es que dentro de ese cuerpo había un ser más grande que el universo mismo. Y Pedro, Jacobo y Juan en este momento logran ver la gloria de Él. Y ven, Él no es como yo. Él es el Kyrios. ¿Y qué responde el Kyrios a Él? Versículo 10. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Los pescadores fueron pescados porque el Rey de Reyes llegó a ellos y les dijo: los escogí a ustedes, vengan a mí. Versículo 12. Estando Jesús en una de las ciudades, había allí un hombre lleno de lepra. Y ven lo que está haciendo aquí Lucas, está mostrándonos cómo Jesús es el Salvador, Cristo el Señor, y cómo Él salva y controla el mundo espiritual, el mundo físico. Él sana, Él muestra su gloria, Él perdona pecados, Él perdona la vida de los pecadores, Él concede ojos para ver su gloria a quienes Él quiere. Y aquí le había permitido a Jacobo, a Pedro y a Juan ver su gloria interna, ver que Él era el Cristo. Y ahora vamos a ver el caso de un leproso. Y es importante saber que los leprosos en este tiempo, ellos vivían exiliados, no podían vivir en las ciudades con la gente por su lepra, era altamente contagiosa. Según la ley mosaica, incluso no les era permitido vivir con las personas. De hecho, debían vivir las afueras de las ciudades, tener sus vestiduras rasgadas. Incluso algunos andaban con campanas, y cuando se acercaban a las personas ellos tenían que gritar: inmundo, inmundo, inmundo. Él, el leproso mismo, tenía que gritar: inmundo, 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 para que la gente no se acercara y supiera. Era como una alarma. En este caso tenemos un leproso. Jesús estaba en una de las ciudades, había allí un hombre lleno de lepra. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó:
Y miren cómo lo llama. Kyrios, Señor. Si quieres puedes limpiarme. Y miren qué precioso. Aquí no le dijo si puedes, sino que le dijo si quieres. ¿Y por qué esto? Porque él sabía que ante quien él estaba era el Kyrios, era el dueño, el amo, Dios mismo, el Mesías. Y que entonces en realidad no era cuestión de si quería, de si podía o no, sino de si quería o no. Y según las Escrituras, el Mesías era el gran sumo sacerdote. Y saben, los leprosos, según la ley, en Levítico, Dios lo establece, tenían que ir ante los sacerdotes para que los sacerdotes los examinaran y ya sea los declararan inmundo o limpio. Si tenía lepra, en efecto era inmundo y tenía que exiliarse. Si no tenía lepra, estaba limpio. Y este hombre leproso se acerca donde Jesús, el gran sumo sacerdote. Y él sabía que sí tenía lepra. Y no podemos imaginar a este hombre entrando y acercándose a Jesús, gritando, inmundo, inmundo, inmundo. Y las personas salían corriendo, imaginemos. Pero Jesús no se fue. Y el hombre gritaba, inmundo, inmundo. Y nos imaginamos a Jesús con una sonrisa acercándose a él. El leproso se postra y le dice, Kyrios, si quieres puedes sanarme. Si quieres puedes limpiarme. Versículo 13, y extendiendo a Jesús la mano, lo tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y miren lo que pasa. Y al instante la lepra lo dejó. Miren qué hermoso. Esto es algo bien característico aquí en Lucas, que Lucas nos muestra que Jesús cuando sanaba y hacía sus cosas, no pasaban después o segundos después o minutos, no, siempre al instante. El gran sumo sacerdote examina a este leproso. Y ve, en efecto, tiene lepra. Pero el leproso le dice, pero tú puedes cambiar mi lepra hoy. Y Jesús dice, así es, y lo haré, porque he venido a traer libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a sanar a los leprosos, a perdonar pecados. Jesús ahora toca a este ser humano. ¿Se imaginan hace cuánto tiempo no recibía el calor de la palma de otro ser humano sobre él? Pero Jesús no salió corriendo. Él vio la condición de este hombre y se quedó y lo sanó. ¿Por qué? Porque el herido fue por nuestras transgresiones, el molido fue por nosotros, el castigo de nuestra paz cayó sobre él. Jesús sanó a ese hombre, ¿por qué? Porque Jesús muy pronto llevaría a él la paga del pecado, toda enfermedad y muerte, él la cargaría sobre sí, para que todos aquellos que vienen a él y lo reconocen como el Kyrios, se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en él, puedan hoy ser perdonados y tener una esperanza eterna. Si bien no todos van a ser sanados inmediatamente aquí en esta tierra, pero sí tenemos la certeza y esperanza de que el reino del Mesías nos aguarda, porque recuerden, Jesús no vino aquí a sanar a todos la primera vez. Solo vino a mostrarnos, yo tengo el poder para hacer bien todas las cosas. Aguarda mi reino, ahí todo estará bien.
Entonces Jesús le dice, versículo 14, y él le mandó que no se lo dijera a nadie, que no le dijera a nadie que lo había sanado. Y le dice, pero anda, le dijo, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación, según lo ordenó Moisés. ¿Y para qué iba a hacer esto el leproso? Dice, miren, para que le sirva de testimonio. Entonces Jesús le dice al leproso, ahora lo que harás será ir al templo, ir donde el sacerdote y mostrarle que ahora estás limpio. No le andes contando a todos que yo te sané. Que mis obras hablen. Todos te conocen. Eras el inmundo, pero ahora has sido limpiado y purificado por el Cristo. Ve y dilo a los sacerdotes, al sacerdote, y que esto de testimonio de mí ante estos incrédulos. Versículo 15. Su fama se difundía cada vez más, y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanadas de sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Jesús se retiraba a orar. Versículo 17. Y un día que él estaba enseñando, estaban ahí sentados algunos fariseos y maestros de la ley, pongan atención, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén. ¡Wow! Entonces ahora la fama de Jesús se había hecho tal que llamó la atención de los más altos de Israel. Y ahora estos llegaron a escuchar y examinar si era cierto todo lo que se decía del gran maestro. Es como que ustedes estén en cierto lugar haciendo cierta cosa y su fama se haga tal que llegan unos agentes de Washington DC para ver quién eres tú en realidad. Y así pasa con Jesús ahorita. Llegan los meros, los más altos de Israel, para ver quién es este Jesús, para ver si es un charlatán o no, y para ver si cumple las expectativas de ellos o no. Y el poder del Señor, dice, estaba con él, con Jesús, para sanar. Y unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. No hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo. Posiblemente este techo era un techo con tejas, ¿verdad? Abrieron y lo bajan, poniéndolo en medio delante de Jesús. Ahora miren el versículo 20. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Algo que voy a mencionar sobre el versículo 20. Aquí cuando dice la fe de ellos no está hablando de la fe de los amigos nada más, como algunos vienen y podrían decir, uy, sí, ven, la fe de tu amigo te puede salvar a ti. No, aquí Jesús no se refiere a la fe de los amigos, se refiere a la fe de los amigos y el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, tanto de los amigos como del paralítico. Y esto nos recuerda aquí algo. Génesis 15. Y Abraham tuvo fe en Dios, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios lo justificó por la fe, perdonó sus pecados por la fe. Y aquí Jesús ve la fe de estos amigos y de este paralítico. ¿Y qué dice? Versículo 20. Al ver Jesús la fe de ellos dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y miren qué precioso, hermanos, porque Jesús el Mesías, que lo sabe todo, sabía que ese hombre lo que más deseaba no era volver a caminar, sino que lo que más deseaba su corazón era recibir el perdón de pecados de parte de Dios. Y Jesús viene y es como que le dijera,
llegaste a que te sanara, pero haré algo infinitamente mayor a esto. Tus pecados te son perdonados. Yo los pagaré. Versículo 21. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a razonar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, les respondió. Ahora el Espíritu le revela a Jesús lo que estos hombres malvados están pensando. Recuerden, estos hombres, los fariseos, los dirigentes de Israel, los maestros, eran lo más alto de lo más alto. Y ellos empiezan a hablar estas cosas y a pensar estas cosas de Jesús, y Jesús se da cuenta de esto, el Espíritu se lo revela y Jesús les dice, les respondió: ¿por qué razonan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? En otras palabras, Jesús les pregunta ahora: bueno, si yo fuera un charlatán, obvio les diría solamente a este paralítico: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque yo en realidad no puedo sanar a gente, pero les voy a contar un secreto. Ustedes acaban de decir que nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Solo Dios. Versículo 24. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. En otras palabras les dice, para que sepan que yo soy Dios. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Versículo 25. Al instante se levantó de delante de ellos. Al instante se levantó delante de ellos. ¿Vieron? Otra vez al instante. Tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa, glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios. Se llenaron de temor diciendo: hoy hemos visto cosas extraordinarias. Porque Jesús les acababa de mostrar: yo soy Dios. Porque es muy fácil decir nada más: te perdono los pecados, te perdono los pecados. Pero sanar no es nada fácil. Para demostrarles que yo soy el Hijo del Hombre, este es un título mesiánico que se le da a Jesús o al rey, al Mesías, en el libro de Daniel. Jesús les dice para que vean que yo soy el Mesías y que el Mesías es Dios y yo soy Dios. Sé sano, levántate y anda. Versículo 27. Después de esto Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví. Los recaudadores de impuestos eran odiados por todos los israelitas porque eran considerados como traidores a la patria, porque ellos recaudaban los impuestos para los romanos de sus hermanos judíos, ¿verdad? Recaudaban los impuestos de sus hermanos judíos para el gobierno romano y no cobraban el impuesto que era, sino que elevaban un montón el impuesto y el extra ellos se lo quedaban. Entonces eran ladrones también. Los recaudadores de impuestos eran odiados. Y Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Miren, no solo lo siguió una vez, lo seguía siempre. Donde sea que Jesús fuera, ahí iba Leví. Se convirtió en uno de sus discípulos. Versículo 29. Leví le ofreció un gran banquete en su casa a Jesús, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Entonces Leví le hace un banquete a Jesús e invita ahora a los otros recaudadores de impuestos, a sus amigos, por supuesto, que eran odiados por todos.
Versículo 30. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Y miren, los fariseos le hablan a los discípulos y Jesús sale ahora a defender a los discípulos, así como diciendo: lo que tengan que hablar, háblenlo conmigo directamente. Jesús le responde, versículo 31, Jesús le respondió: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. ¿Cómo los llaman ustedes? Siendo que ustedes se creen sanos, ¿no? Versículo 32. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y aquí hemos de notar que Jesús no estaba ahora apañando a los recaudadores de impuestos en sus pecados, a las prostitutas en sus pecados. No. Ni Jesús estaba en un bar tomándose una cervecita con Mateo para evangelizarlo. No. Jesús no los despreció, sino que los amó y se acercó a ellos, y porque los amó, los llamaba al arrepentimiento. Y aquel que se arrepiente recibe el perdón. Esto sí, en el recaudador de impuestos, sí habían prostitutas entre ellos, como vemos en otros de los evangelios. Sí había gente despreciada, pecadora, como los llaman ellos, porque está con los pecadores, como si ellos no fueran. Pero eran pecadores arrepentidos, dispuestos ahora a cambiar sus caminos y sus vidas por el Cristo. Ellos dijeron a Jesús, y ahora vemos cómo ahora los fariseos querían empezar ahora a luchar contra Jesús y sus discípulos, y poner comparaciones, contrastes, toda esta cuestión. Y ahora vienen y empiezan a decir, bueno, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones. ¿Y por qué mencionan a Juan? Bueno, porque Juan había dado testimonio de Jesús. Entonces dice, bueno, si el que dio testimonio de vos hacen tal cosa y sus discípulos hacen tales cosas, ¿por qué tus discípulos y tú no lo haces? Entonces dice, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones. Los de los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos comen y beben. Entonces Jesús les dijo, ¿acaso pueden hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado. Entonces ayunarán en aquellos días. Saben, el ayuno no había sido ordenado en la ley. Solo en el día de la expiación hacían un ayuno, ¿verdad? Como nación, por decirlo así. Pero ellos no tenían que ayunar según la ley, sino que estos eran rituales espirituales que hacían los fariseos, que habían establecido ellos para mostrar su espiritualidad, y lo hacían de manera hipócrita, anunciándoselo a todos, haciendo largas oraciones llenas de hipocresía. Y ellos decían a Jesús, ¿y ellos por qué no lo hacen? Y Jesús básicamente les dice, no sean hipócritas. En primer lugar, esto no está de acuerdo a la ley, sino que ustedes lo inventaron. Pero en segundo lugar, ¿por qué ayunarían ellos? Si el ayuno es simplemente un tiempo que uno aparta para orar al Señor, en donde hay una gran aflicción, en donde te apartas para estar con el Señor porque tienes una gran aflicción y estás en oración constante. Pero ¿por qué estarían ellos en gran aflicción si el novio está con ellos? Y que hace referencia a una boda. Y dice, los amigos del novio no están miserables ayunando en la fiesta de bodas de su novio, no están felices con él, celebrando. En otras palabras, Jesús les decía, yo soy Dios, yo estoy con ustedes. ¿Por qué ayunarían? Celebren porque estoy aquí con ustedes. Soy Emmanuel, Dios con nosotros. Celebren, no lloren. Y dice, profetiza Jesús su muerte también. Lucas 5:35 les dice, pero vendrán días cuando el novio les será quitado.
entonces ayunarán en aquellos días. Versículo 36. También les dijo una parábola. Y ahora Jesús viene y les cuenta una parábola y les dice: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo, y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Esto es lógico. Versículo 37. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Entonces dice ahora Jesús: nadie va a echar un vino nuevo en estos odres viejos, porque los odres ya no son elásticos, por decirlo así. Entonces, cuando le echabas un vino nuevo a odres viejos que eran hechos de piel de animales, de cuero, ya los odres viejos ya no tenían esa elasticidad, entonces ya no se estiraban, sino que ahora, cuando recibían esta potencia de un vino nuevo, se rompían. Dice: nadie va a echar un vino nuevo en odres viejos, se va a arruinar el odre y el vino se echa a perder. Versículo 38. Sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie, les dice ahora, después de beber vino añejo, desea vino nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Esta parábola, lo que Jesús les estaba diciendo es: miren, conozco su jueguito. Sé que quieren ustedes que yo me acomode a sus vestimentas viejas, que yo me acomode a sus odres viejos. Pero les diré esto: sus vestimentas viejas y sus odres viejos no son la palabra de Dios. Son rituales, ritos, tradiciones que ustedes han inventado y están implementando como si fuera palabra de Dios. Y yo no voy a seguir ese juego. Yo vengo a cumplir lo que está escrito. Y vengo a dar inicio al nuevo pacto, que es nuevamente la extensión del pacto abrámico. Jesús llevaría a cabo el sacrificio para perdonar nuestros pecados, para permitirnos ahora servirle todos nuestros días en temor y santidad. Y Jesús dice: sus odres viejos y sus vestiduras viejas no van conmigo, no van con Dios y no van con lo que estoy a punto de hacer. Así que, si no quieren recibir la nueva vestimenta completa, si no quieren recibir el vino nuevo con un nuevo odre, prepárense para que sus vestimentas sean rasgadas y para que sus odres sean rotos, sean quebrantados, porque el nuevo pacto que voy a llevar a cabo viene a cambiarlo todo. Y no voy a limitarme a sus rituales, a sus tradiciones que ustedes se inventaron, oh Dios. Crean en mí. No se aferren más a sus propias tradiciones o inventos o métodos para llegar a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Y así termina Lucas 5 con este aviso de Jesús, en donde viene y les dice: yo no me uniré a ustedes. Ustedes únanse a mí. Y pueden unirse y vivir y disfrutar de una nueva vestimenta y vino nuevo con odres nuevos, o morir. ¿Cuál va a ser su decisión, querido oyente? ¿Vendrá a Cristo? Así como Pedro, el leproso, el paralítico y sus amigos creyeron en Él
no por lo que Jesús les ofrecía, sino porque estos tres individuos, bueno, el último era él y sus amigos, creyeron en Jesús, sabían Él es el Kyrios, y si quiere puede sanarme, pero si no, no importa, porque yo lo amo a Él por quien Él es, no por lo que me da. Esa es mi pregunta para ustedes hoy. ¿Están listos para rendirse al Kyrios por quien Él es? Pedirle perdón por sus pecados y decirle: tú eres el Salvador, Cristo el Señor, mi Salvador, mi Cristo y mi Señor. Esa es mi oración para ustedes, mis amados. El Señor les bendiga. Nos vemos en Lucas capítulo 6. Gracias, Señor, por tu palabra. Salva mucho, Señor, te lo pido, para la gloria, honra y en el nombre de tu Hijo, mi Señor, mi Rey, mi Salvador, mi Cristo. Amén.